Este proceso de transición de hombre animal a hombre espiritual es realizado en dos partes o tiempos. En la primera parte, Dios une el espíritu de Cristo con el espíritu del hombre para que dé a luz una nueva criatura espiritual. Eso se hace inmediatamente después del perdón de pecados, naciendo como hijo de Dios. La segunda parte está en el futuro, donde se completará con la transformación del cuerpo animal en cuerpo espiritual por la resurrección de los muertos. Pero si el creyente está vivo en el momento de la resurrección, entonces su cuerpo será transformado en cuerpo espiritual sin sufrir la muerte. En un abrir y cerrar de ojos sucederá esta transformación. De ahí en adelante, el hombre espiritual vivirá eternamente unido a Cristo. Nuestro apóstol Pablo nos explica en su carta 1 Tesalonicenses 4, verso 16, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, y así estaremos siempre con el Señor. Nota que estamos haciendo todo un proceso eslabonado. El perdón de pecados es la puerta de entrada hacia una nueva vida. Porque así como trajimos la vida almática y terrena en el cuerpo de Adán, ahora recibiremos la vida espiritual del postrer Adán, que es Jesucristo. En 1 Corintios 15, 45 dice Pablo, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, que es Jesucristo, espíritu vivificante. Todos los hombres traemos la vida almática del primer Adán, y con él también la muerte. Pero ahora en Cristo traeremos el espíritu y con él la vida. En 1 Corintios 15, 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esa es la esperanza nuestra, pues. Para eso estamos aquí, porque estamos aguardando la esperanza bienaventurada. Esta es la razón de Dios en Cristo para quitar el pecado del mundo. En Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso dice, la ley que era de vida, porque el hombre que hiciera estas cosas vivirá. Entonces los israelitas se esforzaron en querer cumplir toda la ley para poder decir, me merezco la vida. Pero la misma ley que le fue dado a ellos para que no traspasen, ¿no?, las fronteras y pequen contra Dios, fue la misma ley quien los acusó a ellos de transgresores y por tanto tenían que morir. Por eso que ahora el Señor ya no nos ha dado ahora una nueva vía de ingreso para la vida eterna, porque Dios sabe que por cuanto a la carne somos débiles para cumplir las demandas de la ley, Dios ha mandado a Jesucristo para que ahora seamos salvos por la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley. Note esto, el perdón de pecados no es simplemente que Dios nos disculpa de nuestros errores y luego seguimos pecando una y otra vez, creando un círculo vicioso de pecado y de perdón. Y eso fue exactamente lo que pasó con los sacrificios de animales en el sacerdocio levítico. Pero ahora con el perdón de pecados por la sangre de Jesucristo, el pecado es quitado de una vez y para siempre. Y nos dan una nueva naturaleza, una espiritual, de tal manera que viviendo en el Espíritu es imposible que podamos pecar.
Veamos lo que dice el apóstol Juan, 1 Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces podemos ver nosotros, hermanos, de que el que nace del Espíritu no puede pecar, porque el Espíritu no peca, el que peca es el alma. Ahora, si nosotros vivimos según los mandamientos, los mandatos, la guianza del Espíritu, todo lo que hagamos será espiritual. Mientras que hagamos las cosas del Espíritu, no podemos pecar porque las cosas del Espíritu no pueden pecar. Entonces, ¿cómo hay que hacer para no vivir en el pecado? Pues vive en el Espíritu. Dice, ¿y el cuerpo? Bueno, somételo, ten dominio propio, aprende a superar los deseitos placenteros de tu carne, porque ahora tienes una nueva vida, una nueva esperanza, un nuevo porvenir eterno y glorioso, siguiendo, así como seguíamos antes las voces del pecado, ahora sigamos las voces del Espíritu. Luego tenemos la declaración del apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal, por eso hace cosas terrenales, carnales. El segundo hombre es celestial, como el terrenal, así también los terrenales. Y como el celestial, así también los celestiales. Y así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Así que eso ya es una opción suya. El creyente tiene ahora una doble naturaleza, una terrena, almática, carnal, y la otra espiritual, que es nacida de Dios. Esto le da al creyente dos opciones. O sigue viviendo según la naturaleza humana y carnal y se muere, o deja la vida terrenal y carnal para vivir la nueva vida espiritual y hereda la vida eterna. Esto ya es condicional. Por eso que somos salvos en esperanza. Por eso que debemos guardar nuestra salvación con mucho temor y temblor. Si tú escoges vivir otra vez en los placeres de la carne, en las cosas terrenales, Cristo no te sirvió para nada. Pero si deseas torturar a tu carne, cuando tu carne dice quiero, tú le dices no. Entonces vas a vivir en el Espíritu. Esta libre elección lo tiene todo creyente. Todos tenemos para poder escoger. Y la verdad, y consciente o inconsciente, voluntaria o involuntariamente, escogemos todos los días si seguimos a la carne o seguimos al Espíritu. El apóstol Pablo nos exhorta en Gálatas 5:16 que andemos en el Espíritu y no demos satisfacción a los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos. Dice Gálatas 5:24, porque los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 6:8 dice, porque si sembramos para la carne, de la carne segaremos corrupción. Mas si sembramos para el Espíritu, del Espíritu segaremos vida eterna. Porque, Gálatas 5:19, manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, las lascivias, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías y cosas semejantes a estas. Mire, escuche, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino. No está hablando de que se van a la perdición, que se van al fuego eterno. Simplemente dice el apóstol Pablo, no entras al reino. ¿Quieres entrar al reino? Tienes que dejar de practicar estas cositas. En Gálatas 6:22 dice que da fruto, más bien el Espíritu da fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley.